En este episodio 59 vamos a darle la bienvenida a dos libros que en esencia digo dos libros porque están separados en la Biblia, pero en cierta manera tienen una continuidad histórica y muy importante. Son dos personajes que en la Biblia recogen unos pequeños capítulos. Esdras tiene apenas 10 capítulos en su libro, pero además es un libro corto, sencillo, fácil de entender. Y en el caso de Nehemías, que da continuidad a al relato de Esdras de manera separada, en Nehemías vamos a encontrar 13 capítulos. Estas dos personalidades, o estas dos personas del Antiguo Testamento, yo no las conocía. Fue cuando me propuse empezar a hacer un recorrido bíblico que me encontré con ellos y además su importancia. Hoy vamos a ver un pasaje que es el capítulo 1 de Esdras. Ya veremos más adelante si vamos a ver otros que también nos puedan inspirar cosas importantes en torno a la profundización en el conocimiento de Dios y sobre todo la vivencia en Dios. Dios más que conocerlo y que vivirlo. Pero, ¿por qué Esdras y Nehemías son importantes? Porque ellos son las dos figuras principales en lo que tiene que ver cuando pasan los 70 años del destierro del reino de Judá, que ya lo conversamos en episodios anteriores. Un destierro que además trajo como consecuencia, sabemos que las tribus del norte que fueron desterradas por los asirios, esa sí quedó totalmente disgregada, prácticamente no digamos del todo eliminada, pero sí no volvieron nunca a reencontrarse como comunidad. Quedaban, por ejemplo, los samaritanos, pero en esencia lo que fueron ya no eran. Pero el de Judá, que era el que traía el linaje de David y donde estaba fundada la promesa de que del linaje de David vendría el Mesías, sí vuelven nuevamente porque fueron desterrados por otro reino distinto que fue el reino de los caldeos, el reino de Nabucodonosor, de lo que era Babilonia. Y pasan estos 70 años y cuando vuelven, ya vamos a ver cómo volvieron, Esdras y Nehemías son dos figuras principales porque en Esdras vemos, de hecho ya lo vamos a leer, pero hay es como que por primera vez todo lo que eran los textos sagrados se les empieza a dar un marco bíblico y además un marco religioso. Y Esdras es como el que da esa característica. Y en Nehemías recae como la mayor responsabilidad de la reconstrucción del templo y la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Entonces hoy vamos a ver un pasaje importante porque es un pasaje de la esperanza, pero también ver cómo quedó Israel para llegar allí. ¿Qué podemos decir de Esdras? Dice el prólogo del libro de Esdras que la obra bíblica de Esdras, o mejor dicho, fue decisiva la obra bíblica de Esdras, porque reunió los primeros libros de la Biblia e hizo del libro sagrado la base de la religión. Esa es la figura de Esdras, porque además sugiere el autor que hasta el momento lo que ya existía de los libros de la Biblia solamente se encontraba en el palacio o en las manos de los sacerdotes, y al pueblo le bastaba concurrir a las ceremonias tradicionales del templo. Esdras fue el que inició una nueva forma de culto en la lectura comunitaria de la Biblia, para que pasaría a ser la base de la vida religiosa del pueblo, llevándola a una fe mucho más instruida y responsable. Esa es la figura de Esdras, pero no es el capítulo que vamos a reflexionar, pero creo que es importante conocerlo, porque es algo así también como lo que surgió después del Concilio Vaticano II, donde se formalizan las misas en la lengua propia de cada región. Se suprime el término del rito en latín o de espaldas a la comunidad, porque justamente se buscaba, o sea, que se buscaba eso, que la palabra fuera más comprendida, que no solamente fuera un acto de estar allí sentado. Recuerdo un testimonio que escuchaba de una señora que contaba a su hijo que cuando las misas eran en latín, y de repente alguien que me está escuchando que haya vivido esa experiencia podrá dar fe de esto o no, cuando las misas eran en latín, la gente se sentaba allí y no escuchaba nada o no entendía nada, solamente conocía algunas partes, o de repente las homilías,
pero el rito como tal no se entendía. Entonces el hijo le preguntaba a la mamá, ¿y qué hacían ustedes entonces en esos momentos? Entonces, bueno, rezábamos el rosario, teníamos un libro devocionario. Entonces, fíjense ustedes la desconexión que había entre lo que era entender la liturgia a estar presente en la liturgia. Y eso un poquito, quizás la comparación es extrema, pero es un poquito lo que vemos en Esdras, ¿no? Eso es no centrarnos en estar en el culto, sino hacer vida con el culto. Y por eso esta transformación es importante. Pero ¿qué me quiero detener hoy? Aunque está en el libro de Esdras, no es de Esdras del quien voy a hablar, sino de Ciro. Ciro era el rey de Persia. Y aquí entonces nosotros vamos a ver una serie de conquistas sobre conquistas. Muchas veces ocurre que los conquistadores terminan siendo conquistados. Y eso es una enseñanza que Cristo le dejó a Pedro cuando Pedro toma la espada y le corta la oreja a Malcolm, que era uno de los soldados del templo. Cristo le dice a Pedro, envaina la espada o guarda la espada, porque al que espada mata, espada morirá. Y esto quiere decir, querida comunidad, que efectivamente el que toma el camino de la violencia, aunque le vaya muy bien, y fíjese que a los babilonios les fue muy bien, porque el destierro de los judíos, y además era un reino que ya venía con poder, duró 70 años. Cuando uno ve las realidades sociales que hoy vivimos nosotros, por ejemplo en Venezuela, o lo que está pasando terriblemente en Afganistán, más allá de los marcos históricos que eso pueda tener y las explicaciones, es que es violencia contra violencia, es que son tomas de poder a la fuerza, es que es el maltrato a mujeres y niñas que está más que evidenciado por grupos extremistas, fundamentalistas, islámicos, porque eso también hay que marcarlo. Yo leía en Twitter una reflexión que decía, muchas personas no saben lo bendecidas que son de vivir en sociedades cristianas, donde pese a todas las cosas que se diga de la iglesia hoy y por siglo XX en general, no ha sido persecutoria, puede ser condenatoria en muchos aspectos o pronunciarse ante cosas, pero en ningún momento le ha dicho a la mujer cómo vestirse, le ha colocado leyes de muerte. Entonces hay una evolución histórica de más de 2000 años que por supuesto ha tenido sus bemoles, pero eso es lo que no está pasando en estos territorios fundamentalistas. Entonces lo cierto es que estamos hablando de que las personas que toman el poder generalmente se encuentran a otro más fuerte que se los va a quitar. Y esa primera reflexión no la perdamos de vista. La segunda es cómo Dios reconstruye, o sea, reencamina, vuelve a tomar a su pueblo y lo vuelve a guiar a Judá, pero no lo hace de manos de protagonistas o líderes judíos o hebreos. Lo hace a través de paganos. Y eso también quiero dejarlo en concordancia, porque a veces nosotros no entendemos. Hay algunos males de paganos, de gente que no tiene ni siquiera ningún tipo de amor por la fe, pero de los cuales Dios se puede servir para hacer transformaciones. Y aquí fue el caso. Ciro, dice el texto, que para que se cumpliera la palabra de Dios, dicha de boca de Jeremías, o sea que esto ya estaba profetizado por Jeremías, Dios movió el espíritu de Ciro, fíjense ustedes, el rey de Persia, que no creía en Yahvé, ni siquiera tenía el Dios hebreo, y mandó a publicar de palabra y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, el rey de Persia. Fíjense lo que dice. Yahvé de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que la edifique en la casa de Jerusalén, en el país de Judá. A todo el que pertenezca a su pueblo, sea de Dios o con él, que suban a Jerusalén con la ayuda de Dios y edifiquen allí la casa de Yahvé Dios, el que está en Jerusalén. En todo